Pues muchísimas gracias a todas las personas que se irán conectando en YouTube, que posiblemente se conecten a través de Zoom, que es un poquito más privado, o que van a ver esta información tiempo después, ya sea en YouTube o ya sea a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, estamos muy emocionadas por este noveno conversatorio con nosotras audiovisuales. Ahorita vamos a empezar con ello, pero es nuestro primer conversatorio internacional, entonces básicamente es la apertura también a tener invitadas internacionales, y qué mejor manera que tener a la invitada el día de hoy, con todo lo que nos tiene que compartir. Pero bueno, antes de iniciar, si nunca han escuchado de nuestro proyecto Filminist, para mí será un honor presentarme y presentar Filminist. Yo soy Nina, yo soy una de las creadoras y cofundadora de Filminist. ¿Y Filminist qué es? Pues es un festival anual que pretende visibilizar el trabajo hecho y reconocer el trabajo hecho por y con las mujeres en la industria del cine en todas partes del mundo, en todos los roles. Visibilizar a quien está en sonido, a quien está en vestuario, a quien está en producción, en guionismo, cinefotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nosotras somos un evento que lo hacemos cada año, pero cada mes tenemos dinámicas que se llaman conversatorios. Entonces, pues yo le cedo a mi queridísima Deyanira los micrófonos para que nos explique qué son los conversatorios. Le demos la bienvenida a mi queridísima Violeta y comencemos con este maravilloso conversatorio que tenemos para ustedes, donde seguro vamos a compartir mucho y aprender mucho de este gran grupo. Así que adelante, Deyanira, te cedo los micrófonos, amiga. Hola, mi querida Nina, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, Así, pues es un honor para mí. ¿Me escuchan aquí? sí, con un delay de video, Sí. pero sí, adelante. Perfecto. Bueno, es un honor estar aquí en nuestro noveno conversatorio, como bien dice Nina. Los conversatorios son espacios que ideamos de alguna manera paralelos al Festival de Filminist, donde nos encontramos con diferentes mujeres que participan en la industria cinematográfica en toda la cadena, digamos, y en todo el universo que hay dentro del cine. Y bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos porque, como decía Nina, este es nuestro primer conversatorio internacional y vamos a platicar con Violeta Banda, que es una realizadora audiovisual, trabajadora de las artes, gestora de Nosotros Audiovisuales, que es justamente uno de los proyectos del que vamos a hablar con Violeta. Ella es chilena y también es co-creadora del Festival de Cine de Mujeres y Diversidades del Género Fest. Lo estoy diciendo bien, MYT, ¿no? MIT. Y bueno, sin más, bienvenida Violeta. A mí me gustaría dar paso a la conversación de este espacio sobre que nos platiques un poco sobre cuál es la motivación, qué son las, y un poco antes de eso, que nos platiques también de ti. Hablé muy poco de tu semblanza y sé que haces muchas cosas. No, mi semblanza es súper reducida, me gusta que sea así. Bueno, primero agradecer este espacio a la compañera Deyanira, a la compañera Nina, a Filminist. Filminist, Me sí. parece que es un proyecto súper interesante, del que me gustaría saber más, y agradecer la invitación que se nos ha realizado a nosotras audiovisuales para poder participar de este conversatorio. Bueno, mi semblanza es reducida, me gusta presentarme en realidad, sí. Me considero una trabajadora de las artes y la cultura, independiente de la forma en la que la desarrolle, ya sea, bueno, a mí me gusta operar cámaras, también me gusta dirigir, me gusta producir, entonces en realidad yo siempre siento que soy una trabajadora de las artes, por eso me presento de esa forma. Y el proyecto que co-creo, en el cual hago dirección, codirección y coproducción, se llama FESMIT, que es un festival de cine que el año pasado tuvo su primera versión de forma autogestionada y que este año va a realizar su segunda versión, en el cual también tenemos un foco mexicano, o sea, un foco latinoamericano, en donde tenemos películas de México, vamos a tener de Argentina, son contenidos con perspectiva de género, así que también maravillosa la instancia para poder generar una red. Y bueno, como realizadora he participado en
la creación de un documental el año pasado que hicimos de forma colaborativa desde nosotras audiovisuales con el Getty Institute, que se llama Músicas de Raíz. Y hice un pequeño cortito que se llama Templanza, que estuvo durante el año pasado y el año anterior dando vueltas en distintos festivales y en distintas muestras, y que forma parte de Memorias de Futuro, que es un largometraje que hicimos desde nosotras audiovisuales con distintos cortometrajes que nacieron a raíz de el estallido, la revolución social que ocurrió en octubre del 2019 en Chile. Son más o menos así como a grandes rasgos. Wow. Y hay alguna que otra cosita, también trabajo en festivales de cine como el Festival de Cine Ojo de Pescado, que es un festival de cine internacional que busca posicionar contenidos para niñas, niños y jóvenes, entre algunas cosas. Y la pregunta que me hiciste era, ¿cuáles son las grandes, lo que hemos enfrentado como nosotras audiovisuales para partir? No, la pregunta es, bueno, para que todos conozcan y dar preámbulo a la conversación, ¿qué es Nosotras Audiovisuales? Si nos puedes hablar sobre, pues sí, qué es este movimiento tan interesante que hay en Chile y que, bueno, pues tú eres una de las responsables que exista. Ya, yo me sumé a Nosotras Audiovisuales, claro, el 2019, pero el proyecto precede desde el 2016, se inicia a partir de la necesidad en realidad de vincularnos, relacionarnos con realizadoras, visibilizar a mujeres, porque nace desde esta interrogante que dice, no hay directoras de fotografía, no hay mujeres sonidistas, ¿dónde están las postproductoras? Y nosotras decimos, no, sí hay, sí somos, sí existimos. Entonces nos empezamos a visibilizar, a encontrarnos, a buscarnos, porque sabemos que hay, sabemos que estudiamos, sabemos que realizamos. Entonces, a partir de ello se empieza a generar una red. Y que ahora, ya en el 2022, se ha conformado como una asociación, que es Nosotras Audiovisuales, que tiene como el fin de vincularnos, de visibilizarnos, de generar un networking y también de hacer incidencia en las políticas públicas, disminuyendo las brechas de género y abriendo más posibilidades. Entonces, nosotras audiovisuales que parten en 2016, desde un grupo de compañeras muy motivadas, hasta ahora ha crecido muchísimo. En nuestras redes somos más de 3.000 personas a lo largo de todo Chile. Ahora ya dentro de nuestros proyectos más importantes, que lo voy a nombrar ahora y lo voy a nombrar después, está el directorio, que busca ser un archivo digital con perfiles de mujeres y diversidades trabajadoras del audiovisual, a modo de una herramienta para disminuir las brechas de género. Y que cuando se genera esta pregunta de cómo estamos en la región, no sé, estamos en Concepción, ¿habrá alguna mujer sonidista en Concepción? Entonces ahí podemos buscarla. ¿Habrá alguna productora en Chiloé? ¿Habrá alguna sonidista en Iquique? Ahí podemos buscarla. Entonces, es una herramienta que nos permite visibilizar y transparentar y también generar espacios seguros de trabajo, que también tiene que ver con generar una red de trabajo, una red de colaboración. Qué interesante, como Violeta. ingresos. Sí, perdón. Creo que hay un delay. Sí, Qué chiquitito. interesante lo que mencionas sobre el directorio, porque, y sobre más la palabra que usas, que es archivo. Yo creo que los archivos digitales y el directorio visto como un archivo digital vivo que tiene un contacto directo con la comunidad es súper importante. Yo en días anteriores he tenido conversaciones sobre eso, sobre la importancia de conectarnos a través del mundo virtual y de visibilizarnos y de reclamar espacios, ¿no? Entonces me parece bien interesante lo que ustedes están haciendo con el directorio. ¿Nos puedes compartir un poco más cuáles han sido los retos que han enfrentado en la creación del directorio? Porque lo hemos visto y lo estábamos viendo justo ayer Nina y yo y Romelia, que es nuestra otra asesora y colaboradora de Filminist, y ella tiene un archivo acá en México que se llama La Brújula. Pero
¿Cuáles han sido los retos y cómo se han encontrado? Porque entiendo que tienen ya una red en todo el país, ¿correcto? Claro. Mira, el principal reto con el directorio, porque son dos partes, ¿cierto? Por un lado está el documento en sí, que para crearse Ujú. también requiere de financiamiento. Entonces, el principal reto fue hacerle entender a nuestras contrapartes del ministerio que era un proyecto importante. Ese fue como el primer reto. Después de eso, cuando se logró postular y se consideró que era un proyecto importante y obtuvo financiamiento, y ahí pasa a ser más operativo, ¿cierto? El diseño, el difundir para que las compañeras y los compañeros se puedan inscribir, porque en este instante nosotras empezamos a tener operativo el directorio desde mayo de este año, ¿ya? Fue un proyecto que se hizo a lo largo de, yo creo que 2 años, entre postulación e investigación, quizás 3. Y durante el año pasado se estuvo generando la base de datos, se estuvo diseñando y ahora lo lanzamos en marzo en el marco del FEMCINE y desde mayo ya es un lugar al cual se puede consultar por profesionales. Lo que queremos hacer con el directorio en este instante es darle unos meses para después poder hacer una evaluación del flujo de inscripciones que tiene, si se está consultando, ¿cierto? Hacer una especie de diagnóstico, porque no es solo soltarlo, sino que hay que hacerle un seguimiento. A raíz de este diagnóstico, nosotras tenemos la intención de irlo mejorando. Lo que hemos evaluado hasta ahora es que a futuro, lo ideal sería que el perfil de cada una de las colegas fuera autogestionado por cada una de ellas, ¿cierto? Porque en este instante pasa por nosotras para que nosotras podamos ingresarlas y si de repente hay alguna corrección, también tenemos que corregirla directamente nosotras, que es algo que sí o sí se va a dar, ¿cierto? Porque sabemos que siempre vamos a necesitar corrección. Por eso pensamos que los siguientes pasos es ir evaluando el crecimiento y el impacto que está teniendo esta herramienta, porque es una herramienta, y a vistas de futuro que pueda ser autogestionada por las personas que se están inscribiendo, por cada una que opere su propio perfil, ¿cierto? Y que vaya insumando De su acuerdo. currículum o Y, poner el valor. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿es gratuito? ¿Cuál es Es hay un gratuito. proceso de selección? ¿Cómo encuentran cómo se encuentran? No, de acuerdo. Lo difundimos por, bueno, como tú bien mencionabas, Y también existe entonces, un, ustedes en Nación, ¿qué cosa, perdón? Justo hubo ay, un dile. delay y interrumpí así como. Y creo que hay un delay en tu conexión, amiga de ella. Entonces, si quieres, haz la pregunta completa y ahorita ya le digo, Violeta, te toca. Y así nos vamos. Ya, mejor, sí, mejor. Perfecto, Vas, mi bella. sí. Sí, te preguntaba que cuál es el proceso para ser incluida en el directorio. ¿Cómo crearon, por ejemplo, hablabas de la base de datos, que fue uno de los primeros pasos? ¿Hay alguna ficha, algún requerimiento? Eso. Adelante, Claro, Violeta, por favor. mira. No, no se preocupen. Claro, mira, bueno, como yo les mencionaba, son estas dos partes, ¿cierto? Que es el proyecto per se, por otro lado es toda la red que se ha generado en nosotras audiovisuales a lo largo de todos los años que lleva nosotras audiovisuales articulándose, y que a hipótesis personal, bueno, en realidad no tan personal, sino que bien sabido, a raíz del estallido social o la revolución que sucede en Chile en octubre y luego la pandemia, todas estas redes como que se vuelven más activas. Y cuando nos encerramos por el tema de la pandemia y estamos todas teletrabajando y conectadas, esta red ya se empieza a diversificar y a salir de los límites de la región, ¿cierto? Sino que ya es una red como online de creadoras, de trabajadoras, de realizadoras, en las cuales nos empezamos como a dar cuenta más aún de que estas problemáticas que sabemos desde nuestras localidades, como, oye, no tengo trabajo, o me he enfrentado a esta discriminación de género, o me he enfrentado a este tipo de acoso también,
o me he enfrentado a esta violencia y me voy dando cuenta a raíz de esta interconectividad con otras compañeras de que esto también le ha pasado a muchas más personas. Entonces, es desde ese lado en donde también se genera este boom de asociatividad, ¿ya? Eso es algo que tenemos que considerar para poder comprender el impacto del networking que se ha generado a raíz de nosotras audiovisuales. En términos prácticos, la inscripción del directorio es a través de un formulario de contacto que está en la página de Nosotras Audiovisuales, en donde a nosotras se nos piden nuestros nombres, nuestros pronombres, fotografías, reel, y una especie de bajada del currículum a texto para poder hacer este perfil, ¿cierto? Y la selección de ese perfil pasa por el trabajo de Nosotras Audiovisuales, que es un grupo de compañeras que está a cargo del directorio, en los cuales se revisan estos perfiles y se suben a la web. Pero la inscripción es gratuita y se puede hacer a través del formulario en nuestra página web, nosotrasaudiovisuales.cl. Y está disponible para cualquier persona que quiera inscribirse y que sea de nacionalidad chilena o que tenga mínimo 1 año de residencia en Chile. Qué increíble. Adelante de ella. Está increíble. Sí. Bueno, y lo promocionamos, lo promocionamos en todos lados porque la idea es que para que este documento, esta herramienta se mantenga útil, como tú bien mencionabas, es una herramienta orgánica, entonces requiere de nuestra retroalimentación, requiere de nuestra inscripción. Y algo que hemos visto, bueno, yo también articulo en Nosotras Audiovisuales Valparaíso, porque hay distintas organizaciones a modo regional, algunas colaboradoras, otras más independientes, pero todas dentro del mismo marco que es la visibilización y la incidencia política. También se han dado en Nosotras Audiovisuales Valparaíso un directorio regional, que también es una iniciativa de las compañeras, porque sucede que identificamos a nivel regional, como mencionaba, que hay una ausencia en la empleabilidad, hay brechas de género, hay violencias y también por consecuencia de eso hay muchas inseguridades de parte de todas las compañeras, compañeros. Entonces, al momento de querer inscribirse en un directorio, a veces también la mayor fuerza opositora es la propia inseguridad que te ha legado el sistema en el cual te has tratado de desarrollar, ¿cierto? En el cual todos tus trabajos, todas las capacidades que una tiene las pone en duda, porque siempre se nos han puesto en duda y se nos han invisibilizado, o sea, desde el momento en el cual partimos diciendo como no hay mujeres postproductoras de sonido, ya estamos invisibilizando a un montón de personas que se han desarrollado en esa área. Entonces, también eso yo creo que es súper importante de considerar, y lo digo de esta forma efusiva, para poder tratar de darle esta energía a las compañeras que nos están escuchando y que se hagan un espacio y que crean en sus capacidades y también inscribirse en un directorio o estar en estas instancias, creo que reafirma nuestra autoestima, que también es súper importante para poder posicionarnos laboralmente, que es lo que también uno llama como que tenemos algunas mujeres, ¿cierto? Diversidad, el complejo del impostor, ¿cierto? Que tenemos que estar como dándole y dándole y dándole para poder decir como sí, hasta aquí alcanzamos, que es algo que no se da en nuestras contrapartes masculinas, también sabemos por términos culturales y patriarcales y machistas, pues, ¿qué pasa con nosotros? Wow. Si me permites, mi queridísima Deyanira, me encanta lo que compartes, Violeta, porque tocas un punto muy importante. A veces no sabemos que hay ciertos talentos o que hay ciertas plataformas que nos pueden ayudar a conectarnos y a visibilizar. Y eso es lo delicado, porque como no sabes que no sabes, asumes por cultura, por lo mismo, patriarcado, por lo que otras personas dices, que no lo hay, que no se conoce, que no están esos talentos, cuando claro que lo hay. Y lo que dices es muy importante, porque nosotras mismas empezamos con la misma narrativa, ¿no? Con la narrativa personal de, es que nadie más hace lo que a mí me gustaría hacer, entonces voy a ser la única, va a estar difícil, mejor no digo que yo soy sonidista, mejor no digo que yo soy gaffer, mejor no digo que yo soy productora, ¿no? Mejor no digo que yo soy microfonista, no sé, porque por justamente lo que dices. Entonces, esta invitación que están haciendo personalmente desde México, las felicitamos por abrir estos espacios gratuitos y por invitar, como tú lo dijiste, con esta efusividad con lo que lo haces, de
si estás en Chile o llevas un año, ¿cierto? Viviendo en Claro, una Chile, residencia de un año. una residencia de un año, o eres chilena, pues adelante, o sea, inscríbete, pon tus datos, llena tu formulario, porque al final de cuentas, claro que hay otras mujeres, y si ellas lo están haciendo, ¿por qué nosotras no? Entonces, esta invitación, de verdad, que estás haciendo, la felicito porque es muy cierta. Repetimos patrones sociales, culturales e históricos, y además hasta de familia. No necesariamente totalmente sociales de lo que diga tu país, de lo que diga tu nación, sino tu misma familia, repetir patrones de yo no puedo, yo no soy tan buena, nadie más hace lo que yo hago, ¿para qué sigo? ¿No? Entonces, esto que mencionas, de verdad las felicito, está increíble, y creo que nos abres la puerta a decir, habemos muchas que tenemos talento, que queremos, y hay lugares como nosotras audiovisuales que es una plataforma así. Entonces, quería como complementar y comentar eso y agradecer ese movimiento que están haciendo, porque a veces no es el talento, sino es el miedo de lo que te han hecho pensar con tus propias capacidades. Claro, Entonces, muchas sí, gracias. sí, claro, como no saberse suficiente. Así es, Gracias. así es. No, gracias a ti. Adelante, Deyanira. Increíble el tema del directorio, y personalmente yo tengo una afición muy fuerte hacia el tema de los archivos y los archivos vivos, y yo creo que además de ser una red de networking, es un archivo que visibiliza y reclama un espacio súper necesario y urgente en el ciberespacio, ¿no? Y no solamente eso, que es transgresor, que es transversal, ¿no? Que llega también al mundo físico, y eso es importantísimo. ¿Cuáles, además del directorio, pues hablemos, nosotras audiovisuales, tiene otros verticales, otras actividades, ¿no? Otras batallas? ¿Nos puedes platicar un poquito también sobre qué han hecho, por ejemplo, con el tema legal, ¿no? Creo que también han estado involucradas en esta parte. Bueno, nosotras como nos conformamos como asociación este año, ya tenemos nuestro RUT, las inscripciones ya están listas, porque nos parece importante tener una personalidad jurídica en el cual podamos enmarcar nuestra lucha y la incidencia política que estamos generando, y además de generar un espacio seguro y de protección para nuestras miembros del mundo audiovisual. Entonces, por un lado, generamos este espacio de asociación desde lo legal, y desde el lado de la incidencia, lo que nosotras en realidad como dentro de nuestros principales nortes está impulsar la modificación de la ley de contratación de las artes y espectáculos, y es modificar las horas de trabajo que, como bien sabemos, las feministas son la cantidad de horas de trabajo, algunas de las principales causales de las brechas de género y la poca compatibilidad que se puede generar entre el trabajo en el área audiovisual, de nuestra área, porque esta ley enmarca todas las distintas artes también, pero hablando desde lo nuestro, y convalidar eso con las maternidades. Entonces también, suponte, eso genera que haya una mayor y brutal tasa de desempleabilidad de maternidades trabajadoras de las artes y el espectáculo. Entonces, uno de esos es influir en el cambio de las horas de la ley, y para ello estamos trabajando no solamente nosotras, sino que otros sectores de las trabajadoras y trabajadores de las artes y de las culturas. En este instante estamos participando en una mesa de trabajo, que la voy a leer porque se me olvida el nombre, que es una mesa de trabajo en conjunto con la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, que es con organizaciones feministas sectoriales. Dentro de esta mesa se están trabajando distintos ejes. Uno tiene que ver con la empleabilidad y la modificación a las leyes, y otros tienen que ver con que, bueno, hay ejes transversales con respecto a los no binarismos, para poder tener también un conocimiento sobre la cantidad de personas que también se consideran como no binarias o de género fluido, que es algo que también en Chile está
no está partiendo, porque habemos personas de género fluido, hay personas no binarias, hay personas trans hace mucho tiempo, pero estamos situando cupos, por lo menos desde los discursos, desde las diversidades, y también en esta mesa un eje transversal es ampliar el tema del binarismo, lo cual nosotros lo vemos en términos prácticos en las postulaciones a los fondos de financiamiento estatales, ¿cierto? Que son, en nuestro caso, Fondo de Fomento Audiovisual, en donde cuando uno ingresa al principio de un proyecto, a ti te preguntan tu género, alguna de las cosas, suponte que hemos ganado desde el activismo sectorial feminista, es que ahora se considera un ítem visibilizar a la cantidad de mujeres que forman parte de los grupos de trabajo. Entonces, a futuro también, y ahora también se está incluyendo, que uno pueda marcar no solamente el ítem del género mujer, hombre, sino que no binario, ¿ya? Eso también es algo que está creciendo. Por otro lado, está el tema, también está algo que nos pone muy contentas. En Chile, bueno, tuvimos un cambio de gobierno importante, y dentro de los cambios que se han generado en las áreas que a nosotras, en las áreas en las que nosotras generamos incidencia, es la llegada de Fernanda Mancilla a la Secretaría Audiovisual, que es una colaboradora de NOA, también formó parte o forma parte de API, de la Asociación de Productoras Independientes. Que eso también es algo que a nosotros nos aporta muchísimo, porque estamos viendo cómo no solamente en el área audiovisual, sino que también en las otras áreas del ministerio relativas a las otras disciplinas artísticas, hay muchas mujeres feministas con las que hemos compartido lucha y que ahora están en otras posiciones en las cuales se están democratizando más los espacios y abriendo mesas de trabajo en las cuales podemos colaborar como organizaciones y construir leyes que tengan perspectiva de género, ¿cierto? Y que por lo ende también modifiquen las horas de trabajo que se están dando, porque como bien sabemos, las horas de trabajo en el sistema capitalista patriarcal están pensadas para avalar un sistema en el cual existen todas estas desigualdades de género. Entonces, tampoco es menor. A veces la gente dice, son solamente, no sé, pues, todos trabajamos esta cantidad de horas, pues nosotros trabajamos un poco más. Pero eso está dentro de un sistema económico que está construido para dejar de lado a mujeres y diversidades. Entonces, como que, bueno, esto también, desde ese lado estamos haciendo incidencia para poder modificar eso eventualmente. Bueno, todas juntas, eso no es solamente algo de nosotras audiovisuales. El sector audiovisual es potente porque trabajamos muchas horas también, pero al igual que todas las otras artes. Entonces, es algo que requiere de que entre todos nos articulemos para poder hacer cambios a esa ley. Creo que por ahí, además que se me olvida algo, puede que se me olvide algo legal, pero creo que eso es como el gran marco. Y algo también que es importante mencionar sobre la incidencia en las leyes y en realidad sobre la aplicación de las mismas, es que nosotras hace rato estamos hablando de que necesitamos tener protocolos, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a una situación de violencia en el lugar de trabajo o de violencia, ya sea abuso, acoso, violencia verbal, violencia física, violencia de género, entonces necesitamos tener protocolos. Hasta ahora todos estamos súper en línea con el discurso de que necesitamos tener protocolos, pero esos protocolos no son vinculantes. Entonces, como bien sabemos también, que cuando la letra muerta es la letra que no se pone en práctica, independiente de que exista o no, si no se pone en práctica no sirve. Entonces, lo que necesitamos ahora también es incidir para que esta exigencia desde estas postulaciones o esta socialización de la necesidad de los protocolos sean vinculantes, para que cuando un proyecto es financiado por el Estado y se genera algún tipo de violencia en la cual se pone a andar este protocolo, sea el ministerio quien se pueda hacer, entre comillas, cargo de asegurar que ese protocolo se va a cumplir y por ende mantener un espacio seguro de trabajo para las y las compañeras. O sea, hay un tema ahí de responsabilidades políticas al hacer que un protocolo sea vinculante. Por otro lado, también creemos que es sumamente importante que exista una educación integral con perspectiva de género en las escuelas de cine,
porque sabemos que no solamente es una violencia que nace en la práctica laboral, ¿cierto? Sino que viene desde la falta de perspectiva en la formación. O sea, sabemos que esa formación tiene que ser en términos educacionales, integrales, desde los primeros ciclos, ¿cierto? Por eso también desde, bueno, se aleja un poco del área audiovisual, pero también desde las compañeras docentes feministas existe la necesidad de hacer una educación sexual integral y una educación con perspectiva de género desde las primeras formaciones. Entonces, lo que nosotros nos tomamos también de eso y decimos que también hacia la universidad, porque es ahí en donde se están cultivando estas prácticas que después salen al mundo laboral y todavía existe que podamos tener al lado un compañero o un compañero que ha efectuado alguna violencia y que eso ha sido invisibilizado y que sabemos secretos a voces de que es un acosador o lo que sea. Entonces, eso también parte desde la educación. Y por último, dentro de estas incidencias que nosotros generamos, también me gustaría nombrar que quizás alguno de los pasos futuros es, o en realidad actuales, es hacer una incidencia en las áreas de industria y las áreas de empresa del audiovisual, porque también sucede que hay financiamientos que apoyan empresas, pero no hay un enfoque en el cual pueda haber una cuota de género para poder hacer apoyos a empresas que sean dirigidas por mujeres dentro del rubro del audiovisual. Creo que ahí lo englobé un poco mejor. Increíble, pues son muchísimos frentes, muchísimos proyectos, muchísimas causas, está impresionante, o sea, de la formación de nosotros audiovisuales, ¿no? De 2016 que comentas, a la fecha, creo que pues es muchísimo el trabajo que se está haciendo y qué importante que sigan y que se sigan sumando y nada, es para nosotras, y yo lo platicaba con Nina hace semanas, creo que es un proyecto en el que nosotros nos sentimos como feminist muy conectadas con sus causas, porque también desde acá hemos hablado, particularmente ahora que mencionas el tema de la educación en Feminist, en la primera edición hablamos mucho de la necesidad de incluir, de ser más incluyentes en las otras discursos visuales dentro de las edades tempranas, ¿no? En el sistema educativo, y esa es una lucha bien interesante y bien necesaria, sobre todo, porque abre pauta para muchas otras cosas. ¿Cuáles son los retos que han enfrentado ustedes como en todos estos frentes que están y que nos acabas de platicar y de compartir? ¿Cuáles son los principales retos y cómo los han superado o cómo han, digamos, seguido el proyecto a pesar de eso? Yo creo que el principal reto que nos enfrentamos siempre es que bueno, que ahora ya nos escuchan más, pero antes era que nos escucharan, que nos validaran. Que es lo mismo que con lo del directorio, ¿cierto? Que en un minuto nos dijeron que esto no era importante, hasta que realmente se dan cuenta de que es importante. Entonces, el mayor reto siempre es visibilizarnos y siempre es seguir ganando espacio. De hecho, hace poco leía a raíz de lo que sucedió en Estados Unidos sobre la penalización del aborto en varios estados, de que efectivamente que ninguno de los derechos que tenemos como mujeres están asegurados si no seguimos luchando por ellos, porque estamos frente como a un sistema en el cual pestañáis y perdí, y es brutal, que ese también es como un dicho muy popular, pestañáis y perdí. Entonces yo creo que a raíz de eso el reto siempre es visibilizarnos y mantenernos como en la línea de la incidencia. Que no sea, o sea, nosotras sabemos que no es una moda, pero de repente sentimos que el sistema sí lo ve, ¿okay? Cuando nos sigue bajando cosas que nosotras creemos que ya están ganadas. O de repente, y esto lo voy a decir bien a tono popular, pero de repente nosotras pensamos como, ya está sociabilizado, no vamos a trabajar con abusadores y paf, de ahí te aparece un tipo que tiene una funa por violación o por violencia en un set y que no importa si esto ya no importa. Entonces, como que en realidad siempre están. O sea, yo creo que el mayor reto es no bajarle el perfil, seguir visibilizando, seguir diciendo esto sigue siendo importante. Nuestros derechos no están garantizados.
no mientras estemos en un sistema en el cual, en un sistema patriarcal. Nuestros derechos nunca han estado garantizados. Entonces yo creo que ese es el mayor reto. Y la forma en la que superamos ese reto es siguiendo articulándonos a nivel local, a nivel nacional, generando, yendo a las reuniones, buscando un espacio. Por eso también paramos la asociación, para poder tener una voz que tenga un respaldo jurídico. ¿Cachai? Porque suponte, hay mesas en las cuales todavía no nos hemos podido ir a sentar porque no hemos tenido el espacio. Hay otras mesas en las cuales no hemos tenido que hacer el espacio, poner la silla de trabajo. Estoy hablando de espacios ministeriales, estoy hablando de espacios audiovisuales dentro del Estado, ¿cierto? Como de las secretarías, del CAIA, sabemos que hay espacios en los cuales todavía no tenemos un voto, que sería como el CNTV, pero seguimos haciendo incidencia en estos espacios para poder tener un voto que, bueno, igual de repente se ve muy simple, ¿cierto? Que, no sé, que 1 de 10 proyectos sea dirigido por una mujer. Nosotros siempre vamos a pedir el 50 o más, pero ganamos 1. Que lo mismo con los criterios regionales, ¿cierto? Nosotras también estamos apoyando la descentralización, entonces nosotros vamos a siempre ir y decir como, queremos que hayan más proyectos con rasgos regionales, y nos sentamos y conversamos y después hay 1. Pero sabemos que ese es un trabajo lento, entonces seguimos para que después sean 2. Pedimos 100 para que nos den, ¿cachai? Entonces, yo creo que ante este reto, la mejor forma que tenemos de enfrentarlo es siguiendo articulándonos, siguiendo usando todos los espacios que no se nos dan, igual vamos a ir a buscarlo, no nos vamos a quedar calladas frente a ciertas injusticias, como lo que está pasando también ahora en Chile, como ha sido el caso de Nicolás López, que ha estado acusado de violación, de acoso y de abuso, y que en este instante no está con prisión preventiva, entonces hubo un gran juicio. Nicolás López es un director que está con muchas acusaciones que son verídicas en su contra por haber sido un acosador, un abusador. Nosotras también reafirmamos que es un violador, independiente de cuál haya sido el resultado de los tribunales. Y ahí está acusado, pero ahora no está con prisión preventiva. Entonces, suponte, no sé, pues yo creo que a ver cómo decirlo, pero yo creo que las feministas en este sentido no descansamos. Entonces, la mejor forma que tenemos de poder enfrentar todas estas situaciones es seguir dando la cara, es seguir generando espacios, es participar de estas instancias con ustedes, es ir a donde nos inviten a hablar de esto, porque a alguna u otra persona le va a hacer sentido. Y ahí vamos descubriendo que somos más. Y gracias a ese número podemos también tener un espacio y poder hacer una incidencia en una ley o una conversación con algún representante del gobierno. Eso es lo que yo creo. Qué importante, ay, Nina, quería... Se me olvidó mencionar algo importante. Adelante, Violeta, sobre adelante. los proyectos. ¿Venir? El año pasado hicimos un proyecto también que fue súper interesante y que fue en asociación con CREA, que es una asociación de accesibilidad y arte, y se llamaba Noa Futuras, en los cuales hicimos clases, talleres para mujeres y diversidades, hablando de accesibilidad universal para el cine, ya sea con aprender de audiodescripción, de subtitulaje descriptivo y también las normativas del lenguaje de señas, del LSH en pantalla. Yo también lo menciono un poco de contextualizado, pero me había acordado de que fue uno de los proyectos importantes que realizamos el año pasado. Antes de que fuéramos PJ, lo que hacemos entre las personas que activamos desde nosotras audiovisuales, levantamos proyectos desde nuestras individualidades, pero por la colectiva. Ahora que ya tenemos PJ podemos hacerlo de ahí. Pero ese fue un proyecto muy bello que se hizo en asociación con CREA y que tuvo un muy buen impacto. Tuvimos muchas participantes, porque también creemos que es muy importante que el arte sea realmente accesible. Muchísimas gracias, Violeta. A mí me gustaría añadir algo, mi queridísima Dey, antes de que continúes.
Creo que mencionas dos puntos muy importantes, que el arte sea accesible, de hecho es algo que nosotras también es importante decirlo, eh, por ejemplo, nuestro festival y este tipo de conversatorios son gratuitos. Nosotras estamos buscando fondos y apoyos de diferentes lados para poder sostener y llevarle a la gente de cualquier tipo de recursos, justamente eliminar esa brecha de tiene un costo el evento para la gente, para que puedan escuchar otras perspectivas, porque así ganamos todos, ¿no? Gana la audiencia, gana quien está en el escenario presentando su proyecto, sus ideas, ¿no? Sus narrativas, su forma de hacer las cosas, su trabajo. Esa es una. Y la otra, cuando estabas mencionando los retos y el tema de la visibilidad, es algo muy interesante. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de compartir con personas de otro país, de Europa, algunas conversaciones, y con una de ellas llegamos a la conclusión, y no sé cómo sea esa situación en Chile, y sería muy interesante saberlo, en donde las mismas mujeres ni siquiera podemos verbalizar, ni siquiera podemos ponerle el nombre correcto a las cosas. No le queremos decir violencia a cosas que son violencia y les queremos titular de otra manera porque no nos gusta cómo suena, no nos gusta que así sea. No queremos decir patriarcado porque suena muy agresivo y porque yo también he dicho eso y lo pienso en muchas cosas. No todas las personas son iguales, ¿no? No todas las personas hacen lo mismo, pero al final de cuentas si hay una generalidad, hay una mayoría. Y es muy importante lo que mencionas porque tiene que empezar esa deconstrucción de parte de nosotras, ¿no? O sea, reconstruirnos y deconstruirnos y aprender lenguaje nuevo, aprender a visibilizar las cosas y hablarlas sin pena, ¿no? O sea, es que yo este concepto no lo comprendo, entonces como no lo comprendo le voy a poner una definición, o como no me gusta cómo suena, le voy a poner una definición más amigable. Y creo que la visibilidad empieza desde nombrar a las cosas, no sé si estés de acuerdo, por lo Estoy que de son. acuerdo. Si es violencia, si es violación, si es horizontalidad es horizontalidad, si es patriarcado, y no tratar de buscar sinónimos porque si no nosotras mismas hacemos más pequeña la lucha y agachamos la cabeza cuando lo que menos necesitamos es eso, ¿no? De hecho, aquí está conectada una persona que a mí me ha enseñado mucho de feminismo, que es de Argentina, y con ella discuto muchísimo de diferentes conceptos y cosas, pero al final de cuentas siempre concluimos en lo mismo, ¿no? O sea, las situaciones están pasando y tenemos que nombrarlas de diferentes puntos, y lo que ustedes están haciendo es justamente eso, y lo que en Feminist estamos haciendo también va por ese rubro, ¿no? Apenas estamos empezando, apenas llevamos un año y poco, pero al final de cuentas me parece que como mujeres o quienes nos identificamos como mujeres o género fluido y demás, como nos dices, es al final de cuentas visibilizar lo que está pasando, que no nos dé pena decir las cosas como son. Y si sentimos que violencia es esto, decir que eso es violencia y dejar de disfrazarlo como no fue violencia, simplemente fue un comentario de broma que fue un poco, que me insultó. No, violencia es violencia. Y si no visibilizamos, como dices, que inclusive el sistema económico de trabajo es violento, pues las cosas nunca van a cambiar. Entonces, vuelvo a retomar lo que dijiste, me dejaste pensando muchísimo y me encanta como lo dices, con la energía con la que lo dices, porque personalmente yo tengo que aprender, por ejemplo, de una mujer como tú y de lo que están haciendo ustedes para decir las cosas como tenemos que decirlas, para así visibilizarlas y seguir haciendo el frente, porque lo que dices es muy cierto y es muy triste. En el momento en el que nos distraemos un poco, se van para atrás muchas cosas en las que se han avanzado, en cuanto a leyes, también en México, en cuanto a oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo único que yo quería añadir. Y nada, me tiene muy emocionada todo lo que estás diciendo y sigan con la conversación adelante de ella. Gracias, Nina. Violeta, y bueno, digamos, hemos hablado de los retos. ¿Cuáles son los sueños de nosotras audiovisuales? ¿Hacia dónde se visibiliza el movimiento, toda la lucha que están haciendo? ¿Cuál es digamos, el gran reto, el gran sueño de nosotras? Bueno, los sueños en realidad creo que los he ido nombrando porque como que he hablado de muchas cosillas, pero efectivamente que el directorio sea autogestionable, desde el autogestionable me refiero a que los perfiles de cada una los pueda así como cada una editar, que eso ya sí es como un paso más, ¿cierto? Después de la evaluación, que podamos tener también
cuotas de género en las áreas de industria y de mercado desde el Fondo de Fomento Audiovisual, que podamos hacer una modificación a la ley. Esos son nuestros sueños, en realidad. Que podamos influir junto con otras organizaciones sectoriales feministas en la modificación de una ley que pueda generar que trabajar en el audiovisual o en el arte, en la cultura y el patrimonio sea desde un terreno equitativo, ¿cierto? Pero esos son como nuestros sueños, seguir generando networking, seguir generando producciones colaborativas, proyectos asociativos. De verdad yo creo que el tema de que los protocolos vinculantes también puede que sea un sueño, así como de que efectivamente cuando te ganas un fondo del Estado para levantar un proyecto, no mires para el lado y haya un abusador o un violentador en tu equipo de trabajo, ¿cachai? De que bueno, y esto quizás sea como para no solamente nuestra área, sino que no hayan abusadores, violentadores, violadores en los puestos públicos, que no trabajen para el Estado. Yo creo que una de las cosas más terribles que yo he observado desde el activismo es la sensación que te queda colectiva, ¿cierto? Porque también somos todas tan empáticas, de cuando una compañera se encuentra con alguien que la violentó, que la abusó en un trabajo, en un sede, en una escuela, en donde sea. Porque te dice como que tú vales menos que esa persona porque esa persona sigue ahí. Entonces, como que yo creo que un sueño que tenemos compartido desde NOA es que los espacios de trabajo sean seguros, que los espacios de formación sean seguros. Y todo esto que te menciono, industria, mercado, protocolos, educación integral, directorio, porque son proyectos que están, pero que nuestro sueño es que puedan llevarse a cabo y también encontrar financiamiento, ¿cierto? Que también es súper importante. Y generar más espacios. Se nos viene duro, ahora que lo decía me empecé a pensar, así como tenemos que hacer tantas cosas ya, pero están todas andando. Increíble. Bueno, y como decía Nina, también quería tomar algo de sus palabras. Yo creo que es difícil para todas verbalizar, nombrar. Yo creo que esa es una cuestión cultural, ¿cierto? Esas son las victorias del patriarcado sobre nosotras. Es que no podamos usar los términos bien, es que se nos achique un poquito la voz cuando queremos decir algo. Por eso yo creo que los fenómenos políticos que se han dado en los últimos años también han sido tan importantes. Bueno, en Chile desde el 2000, no solo en Chile, desde el 2018 con el Me Too, en el cual todas nos atrevimos a decir yo también, yo también, yo también, y ahí empecé a darte cuenta de que perdón esto, pero de que está la cagada en todos lados. Y ahí te empezás a dar cuenta de que es un desastre y de que estamos todas guardando silencio para proteger ¿qué? Para proteger una estructura como una familia, para proteger una estructura como una institución de trabajo. No, pero es difícil en realidad usar las palabras, o sea, tampoco hay que ser tan dura, también eso pasa con nosotras, con las feministas, ¿cierto? Desde los autocuidados, que igual somos tan autoexigentes, somos tan duras con nosotras, entonces ahí hay que hacernos un cariño y decir, ya, pero existen los espacios, de a poco podemos seguir avanzando. Y la verdad, yo desde las confianzas que he visto en mis compañeras, he aprendido en la práctica a poder nombrar las cosas como son, identificar las violencias, decirlo, porque es normal, o sea, estamos en una sociedad en la cual cada vez que hemos dicho que algo nos parece violento o que nos hemos sentido acusadas, vulneradas, hay una cultura que nos ha dicho que nuestro sentir no es tan válido. Entonces, por eso es difícil hablar, por eso es difícil nombrar, pero no es imposible. Entonces, de a poquito, en estas propias instancias también nos envalentonamos como para poder nombrar las cosas como son, por su nombre. Y yo quiero añadir algo más. Siempre cito, en mi día a día han sido personas que han cambiado mi constructo mental de este tema brutalmente. Hay una actriz que se llama Adele, y ella mencionaba que la diferencia y lo importante es el día que nosotras como mujeres entendamos que juntas somos el movimiento más poderoso y nos unamos todas, como bien dijiste, y nos abracemos todas con nuestras diferencias, nuestras ideas y demás, nos abracemos todas, ese día va a ser el movimiento más grande del planeta porque estamos divididas. Estamos unidas, pero divididas. Estamos divididas por zonas, ¿no? O sea,
aquellas que pensamos ciertas cosas en cierta región, las que piensan otras y demás, y el día que podamos unir la misma causa, pues vamos a hacer para bien un arma, ¿no? O sea, un arma para cambiar las cosas realmente. Entonces, lo que dices es muy importante. Unirnos, integrarnos y abrazarnos entre todas y entre todos para que las cosas mejoren y las cosas cambien. Entonces, vuelvo a agradecer lo que están haciendo ustedes y que nos ayuden a nosotras también a pensar en cosas que como Feminist también podemos unirnos y de la mano con ustedes pues colaborar en distintas cosas, ¿no? Visibilizar más cosas que están haciendo, más talentos dentro de su misma red, pues nosotras estamos para ustedes. Entonces, pues gracias, de verdad, Violeta, gracias. Y ahora sí, de ya, te cedo los micrófonos de vuelta. Sí, es súper importante todo lo que mencionas y la reflexión que se ha ido tejiendo en este espacio, Violeta, es importantísima. Y yo creo que, digamos, el nombrar, el visibilizar, el reclamar espacios, es una responsabilidad, ¿no? De todas nosotras las que estamos inmersas en esta industria. Y no solamente en esta, sino en otras, ¿no? A mí me gustaría saber sobre el panorama cinematográfico en Chile. ¿Cómo está? En México tenemos un documento que es el Anuario Mexicano, ¿no? Y que nos da una perspectiva, ¿no? De cuál es el porcentaje de participación de las mujeres en la industria en México. ¿En Chile hay algún dato como para nosotros, digamos, tener un panorama general? ¿Qué porcentaje, digamos? En Chile, mira, a ver, yo creo que, bueno, nosotras cuando identificamos las problemáticas de brechas de género, lo hacemos solicitándole a los ministerios por ley de transparencia cuáles han sido los proyectos que han sido financiados y cuál es el número de mujeres que ha participado en esos proyectos y cuáles son liderados por mujeres, ¿cierto? Porque también algo importante es que sean líderes de áreas, porque también, bueno, sabemos que existen muchas mujeres en algunas áreas por sobre otras y que no tienen realmente roles de decisión y que tú puedes decir, no, en mi película están participando tantas mujeres, pero no tienen roles de decisión. Entonces, lo que nosotras apuntamos cuando solicitamos estos insumos al ministerio es para ver los roles de decisión o las cabecillas. Y que eso se ha visto ahora, lo que yo les mencionaba, de que hay un momento en el cual tú tienes que identificar a tu equipo de trabajo en una postulación y decir cuántas mujeres son. Por otro lado está el observatorio, no me recuerdo bien el nombre, creo que era el Observatorio de Cultura. Ahí olvida el nombre, disculpen por eso. Después se los puede hacer llegar para que lo podamos corregir, pero desde el observatorio se han evaluado y se han tomado en consideración las palabras de nosotras audiovisuales sobre lo que son las brechas, sobre lo que también es necesario para poder eliminar las violencias desde una educación en las escuelas de cine. Eso todo se ha hecho desde el observatorio. Creo que es el Observatorio de Políticas Culturales, OPC, parece que ese es el nombre, que es una rama y que fue un documento que fue a raíz de la solicitud de la ministra. Eso fue el año pasado, creo. Y además hay un insumo que en realidad no te dice un porcentaje, ¿cachai? Así como estas son las creaciones de mujeres o de hombres, pero que es un catálogo, que es el catálogo de Cinema Chile, en donde se dice cuáles son las películas que se están realizando, produciendo, que están en work in progress, que son cortometrajes y largometrajes a lo largo de Chile. Y en realidad, como insisto, no sale un porcentaje al final que tú puedas decir como de todas las películas que se están generando este año en el catálogo, pero que se puede observar en realidad de que cuáles son las temáticas y cuáles son las realizadoras y los realizadores que la están haciendo, muy desde las cabezas de producción y dirección, y no se puede evaluar lo que son dirección de fotografía y las jefaturas de las otras áreas. Esos podrían ser como los insumos a los cuales nosotras echamos mano y bueno, hace también en que en el Observatorio de Políticas Culturales se tomaron consideraciones de lo que nosotras habíamos levantado. Lo que cuando nosotras hablamos de desigualdad y todo, también son datos que nosotras hemos levantado a raíz de formularios y quiz que nosotras mismas hemos realizado y hemos difundido entre nuestras bases en territorio nacional.
como para poder tomar y tener ciertos números. Suponte, como para poder clarificar un poco eso, durante el primer año de pandemia hicimos una consulta para ver cuál era el estado de empleabilidad de muchas de nuestras compañeras y ahí establecimos también los rasgos de la maternidad y ver más o menos cuánto estábamos ganando, ¿cierto? Entonces ahí pudimos establecer que suponte durante la pandemia existió una alza de desempleo que hizo que aproximadamente el 70% de las mujeres que encuestamos dijeran que estaban ganando entre 0 y 100.000 pesos durante la pandemia porque habían perdido todas sus fuentes laborales. O suponte también a raíz de eso pudimos comprender que son instrumentos que nosotras empezamos a generar y que, bueno, empezamos a comprender, a pesar de que ya lo sabíamos, que es algo que yo creo que también pasa en México, que independiente de que existe una ley contractual, la mayoría de las personas trabajan a honorarios en Chile. Y trabajar a honorarios significa que hay un montón de, bueno, no te pagan cotizaciones, estás como, entre comillas, más desamparada frente a la ley. No entre comillas, literal, en realidad es literal. Estás desamparada frente a la ley cuando trabajas como honorario. Si te enfermas, si tienes un accidente, es mucho más complejo. Entonces también eso suponte cuando vimos cuánta cantidad de personas estaban trabajando en horario, lo vimos a través de insumos que nosotras levantamos y que con eso apoyamos también, porque de repente también llegan consultorías. Apoyamos con esos números para poder generar estos insumos e identificar que estos son los problemas, ¿cachai?, en nuestra área. Ahí estuvo un poco más como, ¿se entendió? ¿Lo entendí bien? Sí, totalmente. Y qué importante es, digamos, generar estadísticas y números, porque eso nos da una referencia tal cual, ¿no? O sea, es muy importante la parte de contabilizar y de la demografía, es básica. Y creo que, bueno, esta es otra cosa que están haciendo, ¿no? Que se te había olvidado, no nos habías No, sí, creo que platicado estoy de bien. esto. Creo que estoy Sí. bien. Bueno, y creo, no queremos robar mucho más de tu tiempo, Violeta. Tenemos una pregunta que hacemos a todo. Dime, Tengo claro. que decir algo A ver, importante también. Ahora el claro. 4 de septiembre en Chile se vota la salida de la constitución que estamos escribiendo, ¿cierto? Que también como nosotras audiovisuales apoyamos el movimiento del apruebo, hicimos cápsulas también para la primera votación cuando se votó el órgano paritario y el apruebo de generar esta nueva constitución para poder generar un espacio más equitativo también y eliminar la constitución de la dictadura. Y bueno, ahora el 4 de septiembre viene la nueva votación que es obligatoria para poder darle el apruebo a la nueva constitución que se ha generado desde la Convención Constitucional, en donde hay una fuerte presencia de compañeras feministas que han sido independientes y de partidos y se han articulado para poder generar este texto en el cual por fin se nos nombra y dice nosotras y nosotros, y habla de la posibilidad, habla de generar un Estado plurinacional. Entonces, no sé, la verdad es muy emocionante. Y en realidad quería mencionar que es importante que en esta y en todas las instancias en donde estemos llamemos siempre a votar por un apruebo a la salida de la nueva Constitución. Eso necesitaba mencionar. Gracias, Violeta. Pues bueno, aquí ya tenemos anotada la fecha, 4 de septiembre, ¿correcto? 4 de septiembre. Sí. Ahora sí, Increíble. háceme la pregunta. Sí, Te necesitaba decía que, decirlo así como... así, qué bien. Está increíble. Para ir cerrando y digamos, no sé si hay alguna otra pregunta, público, Nina, que tengamos que agregar, pero nosotros tenemos una pregunta con la cual, digamos, sellamos todos los conversatorios de Filminist y la voy a leer tal cual para que no se me, para no, digamos, que haya variación. Y es, aquí la tengo.
¿qué falta o qué se podría mejorar en Latinoamérica para promover más la equidad de género en la industria del cine? ¿Qué opinas? ¿Qué falta que se podría promover en Latinoamérica? Como todo lo que nombré. Claro, de partida, es que no sé si falta, porque estamos generando networking, estamos generando redes también de incidencia, estamos comunicándonos, entonces eso está, quizás dar más espacio, financiamiento, mujeres líderes en cabezas de equipo, tener perspectiva de género en la aplicación de las leyes de trabajo y en la aplicación de las leyes en general. Yo vi un post muy interesante en el Filmis hoy día, ayer cuando me metí a su Instagram, en el cual decía que era como que hacía referencia como nos dieron un premio y que nos dio el premio, era como en el estudio de un abusador, era una cuestión así. Yo creo que también eso, así como que los espacios sean seguros, que si hay un ente que tiene acusaciones y funas internacionales por acoso y abuso, no esté dando premios a realizaciones con perspectiva de género, como creo que todas esas cosas, así como cabezas de equipo, financiamiento, proyectos con perspectiva, leyes con perspectiva, si al final es como dejar de taparlo, es como decir, necesitamos tener perspectiva de género transversal en las políticas porque estamos enfrentando la caída de un sistema patriarcal que ha determinado incluso el modelo económico en el cual estamos sustentando una sociedad que ya se ha generado, ya se ha visto que es inviable porque tiene un modelo capital extractivista que está destrozando por lo menos Latinoamérica y el Caribe, porque ya ha destrozado otros continentes. Entonces, yo creo que la perspectiva de género, también desde los ecoactivismos, ¿cachai? Es algo que tiene que ser un eje transversal, la protección de la tierra y la perspectiva de género. Increíble. A ver, Nina, ¿sí? Igual me fui un poco en la bola, pero... Increíble, es maravilloso. Mencionas, de hecho eso es algo que creo que a ustedes como nosotras audiovisuales quizás ya las conozcan y pueda ser, si no, pues que Filmin sea como el medio de contacto. El post que mencionas lo menciona Karina Blanco, que es una de las creadoras de Iniciativa Artemisa. Iniciativa Artemisa precisamente son protocolos gratuitos de protección ante abuso, ante violencia en los sets y justamente ella nos decía exactamente eso, ¿no? O sea, que la gente nos acostumbremos a no recibir un premio o no estar en un equipo y atreverte a recibir un premio, por ejemplo, si en tu equipo hubo situaciones de violencia que tú no hablaste, ¿no? Porque fuiste cómplice. O que no asistas o que no le aplaudas a alguien que sabes que tuvo acusaciones o que es un violador o es una persona que abusó o que cometió tal o cual. Entonces, es interesante que menciones justamente ese post porque ellas, Iniciativa Artemisa, tienen esos protocolos. Supongo que las conocen. Si no, sería muy Me suena, interesante. de hecho, ahora que dijiste Iniciativa Artemisa me suena mucho, yo creo que lo hemos visto en alguna reunión. Yo familiarizado 100% no lo tengo, pero me suena mucho. Yo creo que sí. Si no por Instagram, por medio del inbox, ya que nos seguimos por el DM, te pasamos todas sus redes sociales para que puedan ponerse en contacto. Quizás ellas tienen ya cosas que a ustedes también les puedan funcionar para justamente esos protocolos. Y ya, era nada más eso. Gracias, pues no sé si hay alguna pregunta, Nina, por parte de la audiencia. A mí particularmente me gustaría agradecer el conversatorio, la oportunidad de platicar contigo y la disposición de tuya y de tus compañeras, Violeta, por llevar a cabo el conversatorio. Y nada, extender lo que ya dijo Nina, que estamos para sumar y que cuente con nosotros para toda esta lucha y estas causas en las que ustedes ya están. Muchas gracias. Yo en realidad también volver a reiterar el agradecimiento a este espacio. Me parece que que son espacios necesarios de diálogo, generar la red entre nosotras, que estamos levantando ideas necesarias en distintos países. Creo que es súper también loable e importante mantenernos en contacto.
Y agradecer haber participado yo de este panel, me parece súper importante para mí también, poder estar acá y conversar con ustedes, posicionar las temáticas que mis compañeras me han encomendado también. No sé, estoy súper agradecida también del toro. Yo les mencionaba en un inicio que estaba nerviosa y en realidad me he sentido súper agradada, y que también eso es maravilloso, que es como al tiro te sentís en un espacio seguro y que podías hablar y que podías dialogar y aprender. Entonces, no sé, eso siempre agradecida de todos los espacios en los cuales se puede generar un aprendizaje colectivo. Gracias. Nina, no sé si quieras tú agregar algo más. Pues simplemente agradecerte a ti, mi queridísima Deyanira, por la organización de este extraordinario conversatorio. Agradecerte, Violeta, por tu espacio, por tu energía, por tu trabajo y por la representación de todas las mujeres que están junto contigo haciendo todo este movimiento y todos estos cambios, y a todas las personas que sé que en YouTube están bastante activos, ya nos están etiquetando en redes, se ve que lo están viendo por YouTube, y la gente que lo verá después. Gracias a todas las personas que siempre hacen esto posible. Recordarles que nuestro festival es presencial en la ciudad de Querétaro del 17 al 19 de noviembre en México. Están invitadas todas las personas. También lo vamos a retransmitir en línea. Y pues nada, gracias por tu lucha, Violeta. Y hablo específicamente de tu lucha porque eres tú quien está representando, pero sé que no estás sola, que eres con muchísimas y muchísimas personas. Pero gracias por tus palabras, por tu energía, por todo lo que están haciendo. Y pues nada, muchísima fuerza para el 4 de septiembre. Todo lo que venga son cosas que van a ir saliendo porque ustedes traen mucha magia para hacer cambios y nosotras tenemos que aprenderles y hacer trabajos en conjunto con ustedes, y aquí estamos también para servirles. Gracias. Corazoncito. Acabo de aprender algo nuevo, hacer corazoncitos. A mí me costó mucho, los hacía mal. Okay, sí, yo los hago así, pero sí, está más simple así, mira, corazoncitos. Sí. Muchas gracias, chicas, muchas gracias de verdad. Gracias. Y vamos a ver si podemos ver el festival desde acá. El geoblocking, a nosotras nos pasa lo mismo, así como, ¿por qué no podemos mostrar en toda Latinoamérica? Pero bueno, tratos con agentes de eventos también. Lo resolvemos. El sistema, sí. A través de Zoom lo vamos a resolver, entonces ahí no hay forma de que nos Por molesten. StreamYard. No, y pensar en que puedan venir próximamente. Y pensar en que puedan venir, están invitadas, aquí tienen su casa, Claro, como decimos en totalmente. México, no sé si se diga allá en Chile, pero aquí tienen su casa y la recibiremos con muchísimo gusto. Ahí podemos ver qué gestiones se pueden hacer con las embajadas. Sí. Totalmente. Me encanta Algo la idea. se podrá. Muy bien.